Esta norma, de manera expresa, señala que se tiene que cumplir una serie de requisitos, como también ha señalado el viceministro, pero establece la forma, y esa forma es a través de una declaración jurada, ¿no?, que luego va a estar sujeto a fiscalización posterior. Es decir, cuando este señor Julio Pastor Miranda presenta su ficha, su declaración jurada, incluso acá tenemos una declaración jurada que cumple todos los requisitos que ha señalado el viceministro para obtener la habilitación técnica de terminal terrestre, ¿no? Entonces, en mérito al cumplimiento de la norma, porque los funcionarios públicos nos regimos al principio de legalidad, es que se le da la habilitación técnica de transporte terrestre a través de la resolución directoral número 2884-2018, ¿no?, del 6 de julio del 2018. Pero como señalé, la misma norma, y es más, señores periodistas, la misma disposición, esa disposición que le otorga la habilitación técnica, señala que la misma va a ser sujeta a control posterior. Es decir, que en aras de atraer la inversión, en aras de la flexibilización administrativa, todos estos actos administrativos son sujetos a control posterior. Se ha realizado el control posterior en el marco del cumplimiento de la ley. Ha venido realizándose en diversas acciones y fechas, y se ha determinado que los elementos que se había señalado como ciertos eran falsos. Y es por eso que a través de una resolución del Viceministerio de Transportes se declara la nulidad de oficio de esa resolución directoral. O sea, se ha cumplido con las disposiciones, pero la ley también señala de manera expresa: se declara la nulidad de oficio de esta disposición cuando se infringe a la verdad, pero además se inician las acciones penales que correspondan. Y en el ámbito de mis competencias como procurador público, el día de hoy he presentado la denuncia correspondiente, ¿no?, contra el señor Julio César Pastor Miranda por la comisión de 2 delitos. ¿Cuáles son esos delitos? Falsa declaración en procedimiento administrativo y fraude procesal. En términos simples, ¿qué constituye estos delitos? Que para obtener una autorización, de repente induciendo un error a un funcionario, tú dices o dices tener todos los elementos que la ley señala. En el caso en concreto, se ha determinado a través de esta fiscalización posterior que el señor no cumplía con los requisitos que señala. Y es por eso que se ha planteado el día de hoy ante el Ministerio Público la denuncia contra el señor Julio César Pastor Miranda y contra los que resulten responsables. Entonces, usted dice que en julio del 2018 presentaron, le dieron la habilitación y con cargo a fiscalizar. ¿En qué periodo se fiscalizó que esto señala no cumple con los requisitos? Estamos hablando de medio año, más de medio año. Es importante señalar que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones es un ministerio que a diario emite una serie de actos administrativos que estos van a entrar en fiscalización posterior. La norma establece un procedimiento que se tiene que seguir. Por ejemplo, se tiene que realizar las visitas in situ que se han realizado acá. Se tiene que dar la oportunidad al señor, en este caso al señor Pastor, para que presente sus descargos, es decir, ejerza su derecho constitucional a la defensa. Y luego de eso se tiene que administrativamente expedir un informe legal del área correspondiente donde se recomiende declarar la nulidad en el caso que se infrinja la ley. Y todo eso es un procedimiento administrativo que seguir, ¿no? Entonces, la nulidad ha sido declarada el 1 de abril de 2009 a través de la resolución viceministerial 80-2019 MTC. Señor Procurador, la nulidad se declaró después del incendio, pese a que había más de 6 meses de plazo. Como le señalé, señor, se sigue una serie de procedimientos y ese procedimiento se ha cumplido en el marco de la ley. Este caso que ha sucedido lamentablemente el lunes estaba pues no premeditado.
el cumplimiento hubiera sucedido o no este hecho lamentable, se hubiera emitido la resolución que dejaba sin efecto o declaraba la nulidad de esa resolución. Hablando justamente de este señor pastor, quería saber, primero confirmar que es el dueño de este terminal que emitieron la verificación técnica. ¿A qué se dedica? ¿Qué información tienen de él? Si es dueño de otros terminales, o qué información tiene él. Y lo otro que quería preguntarles, ¿tienen identificado cuántos terminales informales hay en Lima, un aproximado? Porque, por ejemplo, hoy día ha habido un operativo en La Victoria y había más de 200. Entonces quería saber cuál es la cifra aproximada de terminales informales que tienen. Sí, bueno, a ver, sobre el señor que presenta la solicitud, nosotros hemos hecho justamente la denuncia porque él es el que hace el trámite, ¿no? Y dentro de la documentación, si mal no recuerdo, doctor, me parece que el terreno sobre el que él solicita es un terreno que él alquila, no es un terreno propio. Entonces no hay, digamos, no hemos visto un vínculo de propiedad, ¿no? Entonces no podríamos determinar si tiene otros. Lo que sí podemos determinar si tiene solicitudes en otro lado y no tiene, o sea, él ha solicitado en ese punto. Nosotros tenemos aproximadamente casi 100 solicitudes al mes respecto a terminales que se solicitan a nivel nacional, ¿no? Y de las cuales no todas obviamente son admitidas dentro de la fiscalización posterior, muchas de ellas se rechazan porque les falta alguno u otro requisito y obviamente tienen la facultad de completar lo que les falta, de repente adecuar los radios de giro, las áreas administrativas y posteriormente pueden volver a presentar una vez que cumplan todos los requisitos. Entonces, dentro de lo que es, esos son, más o menos son 508 a 510 centros que tienen en este momento su trámite en el Ministerio de Transportes a nivel nacional, de los cuales hay muchos otros que trabajan de manera totalmente informal, es decir, ni siquiera han empezado el trámite ni con la municipalidad ni con el Ministerio de Transportes. Esos ya son totalmente informales, ¿no? Estos son algunos que han tratado de formalizarse. Ello deviene de que nosotros, digamos, dentro de la norma también se establece que para que funcione un vehículo para transporte público tiene que tener un sitio de donde parte, donde se lo puede ubicar, porque obviamente como es una unidad móvil no la vas a poder buscar por todo el país y él tiene que dar como una especie de dirección. Esos son los terminales que se acreditan y eso es lo que, digamos, se ha estado controlando y exigiendo y en este momento tenemos 510. Parte de lo que vamos a hacer ahorita, a pesar de que muchos ya tienen una licencia formal de las municipalidades, es revisar los 510 a nivel nacional. Eso también estamos haciendo, digamos, como una acción que vamos a implementar dentro de los próximos 30 días para poder determinar, porque obviamente como estos permisos o estas habilitaciones se han venido dando a lo largo de muchos años, nosotros no podemos acreditar o dar fe bajo qué condiciones se hayan dado ellas. No, como te digo, son 510 que tenemos con solicitudes tramitadas ante el MTC. Pueden haber otros que ni siquiera se han tomado la molestia, o sea, son, como digo, totalmente informales. Hay muchos que funcionan incluso hasta en la calle. Cuando se hacen operativos, por ejemplo, en las calles aledañas abren, ¿no? Se ponen los ómnibus y tienen sus jaladores. O sea, todo eso es, como te digo, porque no tenemos una norma firme, una norma con fuerza de ley, que nos permita intervenir en todo nivel, porque, o sea, obviamente si yo en este momento no puedo acreditar la procedencia, digamos, de un determinado vehículo que encuentro con pasajeros fuera de ruta, es difícil parar el vehículo y preguntarle dónde ha venido, ir al local, verificar si tiene o no tiene licencia. Entonces, lo que tenemos que tener es locales preestablecidos. No hablemos como gobierno central, hablemos bajo cualquier gobierno, sea municipal o central, de tal modo que la unidad que le encuentras con pasajeros fuera de esa zona simplemente está infringiendo la ley y puede ser intervenida. Eso simplificaría el trabajo justamente de fiscalización y de control que queremos implementar, pero para eso, insisto, tenemos que mejorar nuestro instrumento legal, en este caso con la dación de una ley. Viceministro, si me permite, por favor.
Claro, o sea, justamente por eso se hace la verificación posterior y muchas veces determinamos que les falta algún requisito, como digo, fácil de levantar, y en algunos casos no pueden levantar y simplemente declaramos la nulidad total del procedimiento. Y si es que han ellos infringido, como dice el doctor, o sea, nosotros como Estado, a través de la ley de simplificación, nosotros aceptamos su declaración jurada, es decir, yo te juro, pero ese juramento tiene un precio. Si yo te juro algo que es mentira, te voy a denunciar. Ese es el mensaje, y lo que tenemos que hacer es que esas denuncias no caigan en el balde roto. Por lo tanto, tenemos que hacerle seguimiento para que esas denuncias devengan en una sanción verdadera. Y entonces, en ese momento es que vamos a empezar a tener un efecto real de que no estén presentando declaraciones juradas falsas o que no estén tratando de sorprender al Estado, ¿no? En el caso específico de Julio Pastor Miranda, que no cumplió con lo que se le están denunciando por fraude, ¿qué fue lo que él juró en su declaración y no cumplió? ¿Algún requisito básico que no cumplió? ¿Qué fue lo que no cumplió? Efectivamente, señora periodista, como señalé, acá tenemos el registro del señor y su declaración jurada, que cumple con lo que establece el artículo 33 del Decreto Supremo 17/2009 MTC. Julio Pastor por dos delitos ante el Ministerio Público, declaración, falsa declaración y fraude procesal. Es el Reglamento Nacional de Administración de Transporte. Entre los requisitos que señala que ha cumplido, justamente es lo que acaba de señalar el viceministro. Por ejemplo, que cuenta con acceso para la salida y llegada de pasajeros, que cuente con un área destinada al recojo de equipaje, que cuente con un sistema de administración y control, todo ello. Y así es. Y la misma norma dice que eso es mediante una declaración jurada, sujeto a fiscalización posterior. La misma norma determina cuál es ese procedimiento. ¿Cuántos meses calcula que debe hacer una fiscalización? De acuerdo, digamos, o sea, las fiscalizaciones posteriores que tenemos no solamente, como indiqué, van al tema de los terminales terrestres, sino la mayor cantidad que tenemos son sobre también unidades vehiculares que quieren entrar a prestar el servicio y que tienen que cumplir una serie de requisitos y tienen un trámite similar. Normalmente, entre la presentación, la fiscalización, las apelaciones que ellos pueden presentar justamente o decir ya cumplir ciertos requisitos y continuar el trámite, nos toma un promedio de 6 meses. Eso lo estamos tratando de mejorar en cuanto a plazos. Por lo menos la fiscalización la vamos a, como dije, modificando este decreto del Reglamento Nacional de Administración de Transporte. Lo que queremos es que esto sea los 15 días que nosotros tenemos para un silencio administrativo positivo se extiendan por lo menos a un mes, de tal modo que nos permita llegar, porque estas autorizaciones se dan a nivel nacional. En la ciudad de Lima tenemos los inspectores cerca y podemos acudir muy rápidamente, pero en ciudades más remotas que también presentan sus solicitudes, tenemos que programar el viaje y justamente hacer toda la verificación in situ. Entonces, lo que estamos tratando es de mejorar esos tiempos, optimizar nuestra reacción, digamos, como Estado, ya sea a través de manera directa o utilizando justamente a nuestro aliado que está en la zona, que es el municipio, y que es quien a la larga queremos que tenga esa administración por esas mismas razones naturales. Ellos están en el sitio. Entonces, si viene una solicitud de una ciudad muy lejana, ahí tengo un municipio. No tengo un inspector del MTC, pero sí tengo un inspector de la municipalidad. Él puede dar ese documento y le corresponde dar, porque ellos saben cómo funciona su ciudad, y entonces debemos dejar un poco este centralismo y realmente acudir ya a esta descentralización que se busca. Entonces, todo esto, como digo, nosotros queremos hacer una verificación, estamos haciendo incluso también, no solamente con el objetivo de verificar que físicamente estén cumpliendo, sino que si ha habido internamente también nosotros estamos verificando que los procedimientos no sean pasibles o no sean sujetos de algún, digamos que algún mal funcionario pueda pues pasar por alto algunos requisitos, y por eso también hemos dispuesto un proceso de investigación interna, de tal modo que si es que se encuentra alguna persona responsable que no haya estado haciendo bien su trabajo, también va a ser sancionada, y esto va en el marco de todo lo que estamos tratando de hacer. Es un trabajo bastante difícil el que estás haciendo, y como digo, que va a chocar a veces con muchos intereses particulares, privados, de grupos de personas que se dedican a mal utilizar esto. Ya lo hemos hecho con los centros de inspección técnica, tenemos serios problemas que a cada rato rebotan en la prensa. Lo hemos hecho con el tema de brevetes, nos ha costado bastante, pero lo vamos a seguir haciendo. Son peleas que tenemos que, como Estado, poner las cosas en orden,
le duela a quien le duela y le cueste a quien le cueste, porque la lucha contra la corrupción tiene que ser frontal. Y nuevamente yo no me voy a cansar de repetir, ningún gobierno nacional, ningún gobierno regional, ningún gobierno municipal va a poder luchar solo. Esta es una lucha que tenemos que tener todos los ciudadanos, porque si es que no hay participación del ciudadano, del cliente, simplemente la persona que hace mal uso de estos trámites van a desaparecer solos, estas mafias van a desaparecer solas. Entonces, nuevamente a través de ustedes yo invoco a que podamos todos ponernos la camiseta de combatir la corrupción, porque este es un tema que nos está afectando a todos en el país, y este desorden siempre termina reflejándose de alguna manera, y eso es lo que queremos evitar. Sí. Sí, bueno, buenas tardes a todos los amigos periodistas. Conforme ha señalado el viceministro, desde el Ministerio de Transporte y Comunicaciones se ha procedido inmediatamente a tomar un conjunto de acciones vinculadas a los hechos detectados. Estamos lamentablemente ante una circunstancia que ha provocado y va a generar una alta sensibilidad en todo el país, y que nos debe llevar a todos a revisar las acciones que hemos venido realizando. Así lo hemos hecho del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Lamentablemente estamos ante un marco legal, ante un conjunto de disposiciones que escapan al propio ministerio, como ha sido señalado acá. Hubo una resolución de Indecopi sobre barreras burocráticas que señaló que determinados requisitos que tenía el Ministerio de Transporte y Comunicaciones deberían ser vistos de manera como control posterior, y no, en todo caso, previamente, como debería ser desde nuestro punto de vista. En segundo lugar, esa resolución fue ratificada por una sentencia del Poder Judicial y luego por una resolución de la Corte Suprema. Eso, indudablemente, siendo órganos jurisdiccionales, tenemos que cumplir sus mandatos, y es por eso que se acepta la declaración jurada como un mecanismo para formalizar y dar estas habilitaciones técnicas, que, como lo ha dicho el viceministro, no representan autorización, no son licencias. El Ministerio de Transporte y Comunicaciones no da licencias, no da autorizaciones, registra administrativamente lo que en este caso es una habilitación técnica. Sobre ello, sin embargo, efectivamente nosotros reconocemos que no se han cumplido los plazos adecuados, y es por eso que el Ministerio ha procedido, por orden del señor ministro, a retirar la confianza al director de autorizaciones, quien está siendo retirado del cargo respectivo. Se ha procedido también a revisar la acción de diferentes funcionarios del Ministerio a quienes se les está aperturando proceso administrativo, y se ha alcanzado toda la información al procurador para que proceda a realizar las acciones legales que correspondan, tanto del caso concreto como también, indudablemente, del procedimiento seguido. Desde nuestro punto de vista, y como ha sido señalado también en diversas instancias y por incluso el propio presidente de la República, lo que tenemos acá es que revisar todo lo actuado. Necesitamos concertar esfuerzos. Nosotros somos absolutamente conscientes de que estos hechos, seguramente junto a otros que también desde los medios de comunicación han sido denunciados, como el tema de licencias de conducir, como el tema de inspecciones técnicas vehiculares, lo que se necesita es un marco legal adecuado, necesita un modelo distinto. No podemos seguir en medio de la informalidad y convivir con la informalidad. En este caso concreto, tenemos una empresa formal en un paradero informal, y ahí nace en realidad el problema. Una empresa que había ofertado 2 terminales terrestres, el de Plaza Norte y el terminal terrestre de Flores, que luego la municipalidad le indicó que no podía estar más que una sola empresa en el terminal de Flores por sus características. Esta empresa utilizaba un terminal informal. Esa situación, aunada a otras, marca una realidad con la cual se conviven empresas formales con la informalidad, y eso es lo que tenemos que cortar. Para eso requerimos concertar. El día de ayer, funcionarios del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, de la SUTRAN, de la Municipalidad de San Martín, hemos establecido una estrategia y un conjunto de acciones para intervenir en la zona. De la misma manera, estamos ya estableciendo relación con otras municipalidades, y desde SUTRAN se está estableciendo un conjunto de operativos también para intervenir en todos los terminales informales y intervenir también en etapa de fiscalización.
Desde el Ministerio tenemos que ordenar nuestros procedimientos y necesitamos concertar con el Congreso de la República para generar un nuevo marco legal. En ese reto estamos. Nosotros llamamos por ello a la prensa para buscar concertar esfuerzos para erradicar del país, erradicar de nuestros procedimientos, erradicar de nuestra realidad la informalidad, que tanto daño nos hace, que genera además corrupción y que genera además mala calidad en los servicios. ¿Somos conscientes que hay una responsabilidad del Estado? Por supuesto que hay una responsabilidad del Estado, la asumimos como tal. Pero esa responsabilidad, esa situación generada durante décadas, durante años, copiosa, enredada y además que se ha visto aún más dificultosa, con mayores dificultades a raíz de sentencias judiciales y de resoluciones de diferentes entidades, tenemos que cambiarla. Y solo la podemos cambiar con un nuevo modelo que plantee soluciones integrales. Ese es el llamado que nosotros tenemos, en todo caso, y que estamos convencidos que lo podemos realizar si es que todos aunamos nuestros esfuerzos para ello. Viceministro, respecto a lo que dice el señor González, solo una pregunta adicional. Ha hablado de algunas sanciones a ciertos funcionarios del Ministerio y en el Congreso de la República aparte se habla también de sanciones, en este caso a la cabeza del Ministerio de Transportes, porque ya se habla de una censura, incluso piden la renuncia. Usted como el segundo al mando del Ministerio, ¿qué podría responder? Desafortunadamente, digamos, por una cuestión un tanto, digamos, tradicional, pero de principio, digamos, el portavoz de los temas políticos es el propio ministro, entonces nosotros nos abocamos al tema netamente técnico. Voy a agradecer la comprensión. Le doy las gracias a todos por haber asistido y haber terminado la conferencia de prensa. Concluido la conferencia de prensa que ha sido encabezado por el viceministro de Transportes, Carlos Estremadoro. Retornamos con ustedes, estudios.